Bienvenidos, estimados seguidores de Infoson, una semana más a La Entrevista. Y el día de hoy tenemos un invitado que está inmerso en plena campaña electoral que comenzó este pasado viernes, el 1 de marzo. Él es Jacobo Mendoza. Encantado de tenerte aquí, Jacobo. Eres candidato a diputado federal aquí por el distrito 5 de Hermosillo. Hermosillo. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación, Luciano. Pues estamos ya en campaña, estamos recorriendo el distrito 5, todo el sur de la ciudad y la parte rural. Estamos trabajando en las colonias, llevando el mensaje, la propuesta, la invitación a que continúe la cuarta transformación y apoyar a Morena para poder ganar la mayoría calificada en el Congreso, lo que denominamos el Plan C, para que puedan avanzar las reformas en beneficio del pueblo. Pues Jacobo, principalmente, ¿por qué quieres ser diputado federal? Bueno, mira, yo tengo una vocación de servicio público, tengo una trayectoria de lucha política en Morena como fundador, tengo una trayectoria académica con estudios pues en la UNAM en Ciencias Políticas, la maestría en Gobierno de Asuntos Públicos, diplomado en Derecho Parlamentario, el doctorado aquí en el Colegio de Sonora. Entonces tengo la preparación y también tengo experiencia en el Congreso. Cuando mi estancia de estudios en la UNAM en México, yo entré a hacer el servicio social al Congreso y me quedé trabajando gracias a una plaza que gané por concurso. Me quedé trabajando allá hasta que me vine a hacer el doctorado. Entonces todo eso lo pongo a la consideración de la gente, del electorado, pues que puedo ser un digno representante del pueblo, de los hermosillenses en el Congreso de la Unión. Entonces, pues son mis motivaciones y sobre todo continuar un proyecto de lucha que está en proceso. La transformación la iniciamos en 2018, pero se debe de consolidar. Entonces, esas son mis motivaciones, ¿no?, en esta aspiración, pues, que considero muy legítima dentro de nuestro movimiento, ¿no? ¿Qué es esto, Jacobo, que los militantes de Morena repiten tanto de construir el segundo piso de la cuarta transformación? Claro. ¿Qué significa en palabras mundanas para que la gente lo entienda? Claro. Pues mira, hay diferentes conceptos que refieren a esta etapa de la lucha, ¿no? El segundo piso refiere a que, como iniciamos en 2018 con el licenciado López Obrador, esta primera etapa, que es un proceso histórico, que empezamos a lograr los cambios del sistema político, los cambios en la legislación, la forma de gobernar, ahora que se gobierna por el bien del pueblo con la austeridad, que se gobierna invirtiendo los recursos en los programas para beneficio del pueblo, se hizo referencia a la necesidad de una nueva etapa. Y como la doctora Claudia Sheinbaum, que ahora encabeza este proceso, en su momento cuando trabajaba con el licenciado López Obrador en el gobierno de la ciudad, le encomendó el segundo piso de la ciudad, las vialidades pues de allá de Periférico y San Antonio y todo eso es obra que hoy día podemos pues los visitantes a la Ciudad de México utilizar. Pues se hizo esa referencia de que esa gran obra podía aludir a la necesidad de llevar a cabo el proyecto de transformación a un segundo nivel, un segundo piso de la transformación. Y el plan C, que mencionamos también como otra de las ideas y de los conceptos, es que cuando el presidente, pues ya ves que propuso una reforma constitucional en materia energética y pues por no tener las 2/3 partes del Congreso, pues la oposición del conservadurismo le votó en contra, ¿no? Se aprobó después la legislación secundaria, que era el plan B, la ley eléctrica, ¿no? Y la mandaron al Poder Judicial y la invalidó. Entonces dijimos, bueno, lo que necesita el movimiento es un plan C, que es ese que no va a fallar porque depende de la voluntad del pueblo, que es ganar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Esas son las ideas que estamos poniendo a consideración de la gente y por supuesto las propuestas. Tenemos la agenda ya presentada por el movimiento en las propuestas de reforma constitucional del licenciado López Obrador, más los 100 compromisos que presentó la doctora Claudia Sheinbaum ahora en su arranque de campaña. ¿Qué es tan importante en la reforma energética para tener que sea prioridad, claro, esto de tener mayoría calificada en el Congreso, pero que además
no hay que olvidar que evidentemente el tener mayoría calificada te da la opción de hacer más reformas constitucionales a lo largo de la legislatura, claro, no solo esta. Así es. Se requieren reformas constitucionales. Mira, venimos de un régimen neoliberal que durante lo que calificamos esa etapa de 36 años, 6 sexenios, desde de la Madrid en el 82, donde modificó la política económica y modificó el esquema, digamos, de nuestro sistema económico, pues puso en venta el patrimonio de los mexicanos, nuestras riquezas. En la época neoliberal vendieron pues todo lo que era el aparato productivo nacional y lo desmantelaron por partes, ¿no? Vendieron los ferrocarriles, los bancos, las minas, los aeropuertos, las televisoras, las siderúrgicas, las telefónicas, y terminaron rematando los sectores estratégicos del país como el petróleo, el gas y la electricidad. Entonces, volviendo a la pregunta, ahora que queremos recuperar nuestros sectores estratégicos, fortalecer Pemex, fortalecer CFE, para recuperar la soberanía energética, entonces necesitamos hacer reformas constitucionales. Ya se ha avanzado en el fortalecimiento a nivel programas y planes de gobierno de estas empresas públicas al servicio del pueblo. Nosotros no queremos rematar ni vender nuestros recursos estratégicos, al contrario, los queremos recuperar y fortalecer, y por eso se está proponiéndole al pueblo pues estas reformas constitucionales que son en beneficio de la gente y de las futuras generaciones. La respuesta es esta: en el periodo neoliberal no se aprobó ninguna reforma en beneficio del pueblo. Nosotros estamos haciendo propuestas que van a ser en beneficio del país, de la patria, de los mexicanos, de las futuras generaciones, de nuestros hijos. Entonces, esa es la importancia. Está en juego el futuro de la patria. Y necesitamos trabajar juntos en un movimiento que apoye las decisiones que vengan en la legislación, ya sea la constitucional o la secundaria, a establecer cambios que permanezcan ahí en beneficio de la gente. Oye, Jacobo, hay mucha gente que critica y lo argumenta que no es sano para el país, democráticamente hablando, que un presidente, sea del color que sea, acumule tanto poder. Quiero decir, que sea presidente, que además de tener el poder ejecutivo, tenga mayoría calificada en las dos cámaras, alta y baja, senadores y diputados federales, y pueda hacer y deshacer leyes, constitución, que no es sano, que siempre la oposición, los contrapesos son necesarios y buenos. Sí. ¿Tú cómo lo ves esto que se dice? Sí te entiendo, mira, pero también obedece a una lógica histórica del presidencialismo mexicano, es decir, de abusar de las facultades constitucionales del presidente y poner todo un sistema político al servicio de un régimen. Para hacer reformas en beneficio de la gente, que eso es lo verdaderamente importante, se requiere que tenga la mayoría y la aprobación en el Congreso. Si tú me dices de qué le sirve la mayoría o de qué le sirvió la mayoría al viejo régimen cuando lograron acuerdos y denominaron el Pacto por México para vender las riquezas del país, para hacer una reforma laboral que limitaba derechos a los trabajadores, para hacer una reforma educativa, para despedir maestros, para hacer una reforma hacendaria, para no cobrarle impuestos a las grandes empresas y condonarles los impuestos. Entonces, ¿de qué le sirvió construir esas mayorías al periodo neoliberal? Pues para beneficiar intereses privados. Entonces, claro que la división de poderes se respeta y es la naturaleza de nuestro sistema democrático. Y también la división de poderes es respeto y colaboración. A ver, te pongo un ejemplo. Aquí en Sonora tenemos mayoría calificada los Morena y sus aliados en el Congreso del Estado. Y todo lo que se ha propuesto y ha llevado a reformas son en beneficio de la gente. Entonces, cuando tú tienes un Congreso mayoritario que vela por los intereses del pueblo, la gente está consciente que se necesita construir esa mayoría. Si no tenemos la mayoría calificada, lo que va a estar ocurriendo, como lo han hecho, es bloquear las reformas, porque como se vieron afectados en sus intereses, pues lo que van a obstaculizar es el ejercicio de gobierno en el Congreso. Entonces, claro que creo en la división de poderes y en los contrapesos y en la construcción de acuerdos, pero creo que también esto depende del proyecto que tú presentas al Congreso. Y si esto es en beneficio de la gente,
Claro que se necesitan construir mayorías desde la voluntad del pueblo. Sencillamente, mira, la Constitución dice, el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de elegir la forma de gobierno. Y nosotros estamos proponiendo en nuestro sistema de gobierno un Congreso que apoye la Cuarta Transformación. Oye, Jacobo, ya fijándonos un poquito en el ambiente electoral aquí local, en Sonora, que es lo que nos pasa, ¿qué tan fuerte está Morena? ¿Cómo lo sientes? Mucha gente dice, Morena ya no es lo que eran elecciones pasadas, no van a arrasar. ¿Tú cómo lo sientes? Siendo candidato de estas siglas, ¿cómo sientes que está tu partido? Mira, la gente es muy inteligente, la gente está muy consciente, la gente está muy informada. No son esos tiempos donde los medios de comunicación y algunos periodistas y televisoras trataban de manipular la opinión pública y confundir al pueblo, que fue lo que ocurrió durante muchos años. Las redes sociales, los medios libres, la prensa como tú, que hacen esfuerzos al margen de estos grandes corporativos, están transmitiendo una realidad y una información que le llega directamente al ciudadano y no van de por medio de los intereses corporativos. Ese proceso de concientización del pueblo nos ayudó a cambiar la realidad de nuestro sistema político. Entonces la gente sabe que se construyó un movimiento social como Morena, como instrumento de lucha del pueblo. Y ese movimiento está muy fuerte. El presidente tiene los más altos niveles de aprobación en la historia de cualquier gobernante en el último, desde que empezó y en el último ciclo de su etapa como presidente. Es decir, la gente confía en el presidente, confía en sus propuestas, confía en los programas que él implementó y confía también en que ese movimiento de transformación hay un relevo generacional, pero que va a continuar con ese legado. Si la gente no estuviera contenta, si la gente no estuviera satisfecha y no viera los cambios que se han logrado, no estaría con esos niveles de aprobación. Y te lo digo porque ando en las calles, ando recorriendo el distrito, ando tocando puertas, y tú le dices a la gente, vengo de Morena, me dice, yo estoy con Morena, yo apoyo a Morena, yo estoy con el presidente y apoyo también a la doctora Claudia Sheinbaum. Ese termómetro, esa evaluación y esa medición está en las calles, porque la gente lo vive. A ver, de cada 10 casas que tú tocas la puerta ahora, que ya has iniciado campaña, que llevas unos días, de cada 10 casas, ¿cuántas te reciben con una sonrisa y dicen, yo estoy con ustedes? Mira, con un alto nivel de aceptación, te puedo decir que 7 de cada 10 casas. Un 70%. Un 70%. Como la aprobación del presidente. Sí, la verdad. Y de las otras 3, te puedo decir que puede ser que haya 2 así con cierta apatía, cierta indiferencia, y una de plano te dice, no, yo soy del PRIAN. Ah, bueno, está bien, se respeta, señora, no hay problema, nosotros estamos presentando nuestra propuesta con todo respeto y le invitamos a participar. Depende también los sectores a los que acudas o recorras, ¿no? Pero en términos generales es una amplia aceptación de Morena. O sea que tu pronóstico es que Morena va a volver a ganar, por ejemplo, todas las posiciones federales. Tengo un pronóstico alentador, pero no vamos a cometer ningún exceso de confianza. Tengo una idea de que el movimiento va a consolidarse en Sonora en las posiciones federales, Senado y diputaciones federales, y también tengo la confianza de que en lo local se va a consolidar. ¿El Senado tú dices que se gana? Sí. Las 3 posiciones con esta... eso es lo que tenemos. Con esta fórmula del PP que ha salido. Es que esa es la estrategia. No abrirle el espacio al neoliberalismo ni siquiera porque se nos cuelan por la vía plurinominal. O sea, ni siquiera en las votaciones donde pueden obtener un porcentaje. Porque eso sería nuevamente que se nos metan por la puerta de atrás al Congreso. Mira, la gente sabe que pues no necesitamos, ni los queremos, ni los extrañamos a los representantes del neoliberalismo que ahí vienen de regreso. Entonces, el problema era que la gente se concentraba en el apoyo o en el voto a Morena y les habilitaba el sistema político lo que le llamaban la primera minoría o la representación proporcional, ¿no? Ahora la invitación de la gente es a que la coalición y los aliados ganemos
la fórmula mayoritaria del Senado y lo que le denominan la primera minoría, con fuerzas políticas aliadas como Morena, PT y Verde. Esa es la invitación. Y con ese apoyo de la gente tendremos la mayoría en el Congreso para que puedan avanzar las reformas en beneficio del pueblo. ¿Y las 7 diputaciones federales se ganan en Sonora? Las veo muy bien, candidatos y candidatas extraordinarias, candidatos también que provienen de las fuerzas políticas hermanas y que estamos consolidando un frente en defensa de la Cuarta Transformación. No veo por dónde pues puedan aventajar los candidatos de los otros proyectos. Mira, sencillamente lo veo así, la invitación es esta. Hay dos proyectos. Uno es el regreso al pasado que nos lastimó, el retroceso, la visión neoliberal de privilegiar los intereses particulares. ¿A qué van al Congreso? A negociar la legislación, a obtener beneficios personales o beneficios particulares para empresas, para corporativos. ¿A qué van al Congreso? A negociar con moches, con corrupción, lo que han estado acostumbrados a hacer. ¿Así pasa en la legislatura actual local de la que tú perteneces? No, de ninguna manera. manera. No, me refiero con la oposición. La oposición va a Pues tocar, no sé, ya no hay bancada del PRI, no hay una bancada del PAN. No los hemos dejado porque gracias a gracias a la voluntad del pueblo, pues votan en contra, ¿verdad? Porque pues también tienen que fijar una postura, pero gracias a la voluntad del pueblo tenemos la mayoría calificada. Y yo invito a la siguiente reflexión: díganme una sola iniciativa, una sola reforma que hayamos aprobado que esté en contra del bienestar del pueblo o de la gente. Esa es la gran confianza y la credibilidad del pueblo en Morena, porque no vamos a traicionar al pueblo, no vamos a ir en contra de la voluntad del pueblo. A nivel nacional también, lo que se ha propuesto es en beneficio del país. Entonces, la gente dice, le puedo otorgar la confianza a Morena, porque sé que no van a robar, ni a mentir, ni a traicionar al pueblo. Y entonces la oposición se diluye, porque la fortaleza está en quien le garantice al ciudadano su bienestar y una digna representación en el Congreso. Por eso también pido el apoyo de la gente, porque yo puedo ser un digno representante del pueblo en el Congreso de la Unión, si así lo decide la gente, porque tengo la preparación académica, la trayectoria política de lucha, la experiencia laboral en el Congreso, que me permite postularme ahorita aquí ante la gente y decirle, tengan confianza, así como me he conducido ahora que tengo la oportunidad también de ser su representante ante el Congreso local, ahora voy a llevar esa misma aspiración de lucha y de trabajo al Congreso federal. Oye, Jacobo, te mides en esta elección federal a el Borrego Gándara y a Enrique Clausen. Te pregunto por uno en concreto, ¿cómo vas a ganarle al Borrego Gándara? Que es una persona, digo, muy conocida entre la gente, fue candidato de esa alianza PRI-PAN-PRD a gobernador en la pasada elección. ¿Cuál es tu estrategia para ganarle? Mira, la confianza del pueblo en que se debe continuar el proyecto de transformación. Como te digo, yo no vengo aquí a hablar mal de nadie ni a desacreditar a nadie, así como yo salgo a campaña y soy postulado por una fuerza política, así ellos. Lo que me queda muy claro es que representan un ejercicio político de experiencias que el pueblo ya no quiere, que ya fueron rechazados, que ya no están presentes en el ánimo ni en la voluntad del pueblo, que su forma de gobernar ya fue rechazada por el pueblo, porque ya fueron gobernantes, ya fueron legisladores. Los aspirantes a las candidaturas del viejo régimen ya pasaron por el Congreso, ¿y de qué sirvió? Fueron nada más, su presencia fue complaciente para las reformas antipopulares de Peña Nieto. Entonces, y de otros presidentes que pues le dejaron, la verdad, una muy mala referencia al pueblo de los proyectos que representan. Yo no voy a hablar de las personas, mi respeto, los proyectos que representan, los intereses que los colocan en esa lucha del preanismo, que la gente ya no quiere. Entonces, confío pues en esa voluntad y en ese razonamiento del pueblo que quiere llevar una condición de mejora y de bienestar a los representantes del pueblo en el Congreso, ¿no? Por último, Jacobo, cerrando,
me imagino que vas a estar, evidentemente, estos 3 meses de campaña. ¿Tu campaña cómo va a ser? ¿Te va a ver la gente en las calles, en el distrito, en las colonias? Sí, la sí. gente que no está viendo te puede esperar que les toques la puerta. Cuéntanos. Sí, desde luego, invitando a la gente a que me conozca, a que conozca nuestras propuestas, a que se vea reflejado en un proyecto de transformación que busque el bienestar del pueblo. Vamos a ir a pie, a ras de suelo, casa por casa, entregando nuestra propuesta. Le invito a la gente a sumarse. Es muy importante su participación y también a la promoción y defensa del voto. El proyecto lo merece. La voluntad del pueblo está en estos momentos en juego porque la amenaza del regreso del sistema neoliberal está o pretende ser muy fuerte, generando nuevamente o pretendiendo una confusión en el pueblo. No nos confundamos, la ruta está trazada, el proyecto es la cuarta transformación, es lo que está dándole resultados a la gente, al pueblo, y debemos seguir por ahí. Bueno, No el regreso al pasado que nos lastimó, ni un voto al PRIAN. Bueno, Jacobo, candidato a diputado federal, pues mucha suerte en la contienda y muchas gracias por este espacio. Gracias por esta oportunidad, muy amable. Saludos. Y seguidores, pues hasta aquí la entrevista con Jacobo Mendoza. Como él ha dicho, lo van a ver en las calles, seguramente les toque la puerta de su casa si viven en el Distrito 5, que es el distrito más rural de Hermosillo. Y a ustedes les emplazo, la próxima semana tendremos un nuevo invitado. Ya saben que nuestro compromiso es tener a prácticamente todos los candidatos en estas elecciones de 2024, de todos los colores, de todas las corrientes, para que ellos puedan contar sus proyectos y sean ustedes los que decidan el 2 de junio a quién votar, tengan el mejor de los criterios. También pueden seguir, ya saben, toda la actualidad a través de nuestras redes sociales. César, estamos en todas las redes, ¿verdad? Ahí tienen Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, para seguir toda la actualidad local, estatal y nacional. Hasta otra edición de La Entrevista.